Se continúa con esta discusión en lo particular en relación al artículo 14. En estos momentos se presenta una reserva en relación al tema de derecho a la vivienda. Sin embargo, al preguntar de manera económica no se vio claridad. Por ello, se pone a consideración esta votación nominal para saber si la Asamblea acepta o no que esa propuesta de modificación al artículo 14 sea discutida. En unos momentos más se reflejará este resultado en este tablero electrónico. Veamos, se han emitido 26 votos a favor, 31 en contra y 0 abstenciones. Aún hay tiempo para que emitan el voto y sepamos cuál es la decisión de la Asamblea. Mientras, déjeme hablarle un poco acerca del contenido de este tema de derecho a la vivienda para que usted tenga este panorama más amplio y sepa qué está analizando el Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en estos momentos. Se señala que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia. Pero también se menciona, entre otros temas, que de acuerdo a lo establecido, las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros, que cuente con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y mecanismos de seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda, protección contra el desalojo forzoso y los aumentos desproporcionados de los alquileres. Está concluyendo el tiempo, así que veamos juntos cuál es el resultado. Todavía está abierto el sistema de votación electrónico. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, hay 37 votos en pro, 42 en contra y una abstención. Por lo tanto, no se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Aida Arregui Guerrero, quien a nombre propio de los diputados José Andrés Millán y Uéric Flores presentará una reserva al numeral 2 del apartado F. Alejandro, una pregunta. Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados, nuestra ciudad enfrenta grandes y graves problemas de abastecimiento y administración de sus recursos acuíferos. Resulta preocupante que en la Ciudad de México no sea posible beber agua directamente de la toma, como sucede en otros países. Esto se debe principalmente a que no contamos con la infraestructura necesaria para proveerla. El auge de la industria del agua embotellada en México representa el suministro privado de agua para beber, en un caso donde la mayoría de los sistemas públicos de agua no han logrado suministrar agua de calidad y confiable a los consumidores, al grado que nuestro país consume más agua embotellada cada año. La cobertura del suministro de agua en México es bastante alta. La Conagua afirma que casi toda el agua suministrada se desinfecta con cloro antes de ser entubada en bloque para que los operadores locales la distribuyan a sus usuarios. Sin embargo, mucha gente solamente recibe suministro intermitente de agua. Esto automáticamente puede originar su contaminación, tanto en las tuberías de distribución como durante su almacenamiento en las viviendas. Es cierto y claro que hay diferencias significativas entre la situación del agua potable en muchos países y en México. Simplemente podemos partir del hecho de que la calidad del agua de la llave es deficiente y su acceso es escaso. El Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos establece que de los países de América del Norte, México es el único país donde el consumo del agua de la llave no es seguro, lo que nos coloca al mismo nivel que países asiáticos y africanos.
El agua, sin duda, es uno de los problemas más críticos en términos ambientales, sociales y económicos. No puede ser un tema que tomemos tan a la ligera. Si bien el dictamen establece en el artículo 14, base F, numeral 2, que dice así: la ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. Nuestra propuesta de modificación es incluir el concepto acceso óptimo de acuerdo a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a la OMS, el término acceso es clasificado en 4 categorías: sin acceso, acceso básico, acceso intermedio y acceso óptimo. Este último considera el suministro de agua mediante múltiples grifos en casa, un promedio de 100 a 200 litros por persona al día y bajos niveles de riesgo para la salud pública. Tal y como está contemplado en el dictamen, el término acceso puede caer en la disyuntiva de cualquiera de estas 3 categorías. La importancia de especificar el tipo de acceso es necesario y crucial, pues al no hacerlo, esto se convierte en un término ambiguo. Es nuestra responsabilidad, compañeros constituyentes, generar las bases y lineamientos que provean y brinden una verdadera calidad de agua y no disfraces o intentos de esta. Así que quedaría así: las autoridades garantizarán la cobertura universal del agua de forma equitativa y sustentable, así como su acceso óptimo de acuerdo a estándares internacionales. Se incentivará la captación del agua pluvial. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada Arregui. Consulte a la Secretaría. La Asamblea si es de admitirse para su discusión la reserva presentada. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión. Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Heréndira Sandoval para presentar una reserva al inciso F, numeral 2. No se encuentra en la sala. Pasamos entonces al numeral 3. Tiene el uso de la palabra el diputado Gabriel Cuadri de la Torre para presentar una reserva al numeral 3 del apartado F. Muchas gracias, compañeros diputados, muchas gracias a la mesa directiva. Es fundamental reconocer que, dado el contexto fisiográfico en el que se encuentra nuestra ciudad, el tema hídrico es algo absolutamente vital. El tema del agua es algo inherentemente vital y esencial de nuestra ciudad, por ser una cuenca cerrada, por haber albergado valiosísimos ecosistemas lacustres, por todas las vulnerabilidades que esto significa. Y gestionar adecuadamente el agua en la Ciudad de México tiene muchas dimensiones. Una de sustentabilidad en el abasto, garantizar el abasto a largo plazo para la ciudad. Otra de calidad y cobertura en el servicio. Queremos agua de calidad para todos, 24 horas, 7 días a la semana. Otra dimensión es la vulnerabilidad hídrica de la ciudad ante eventos meteorológicos extraordinarios. Otra más es la ecológica, la que se refiere a la necesidad de restaurar y conservar nuestros ecosistemas lacustres, patrimonio natural y cultural fundamental de la ciudad. Y hay muchas complicaciones en todo esto: la inestabilidad del suelo, los hundimientos diferenciales, la dificultad de traer agua a la ciudad desde otras cuencas. Es técnicamente muy complejo. Se requieren infraestructuras faraónicas incluso para abastecer a la ciudad, y grandes sistemas de equipamiento, grandes sistemas de servicio, infraestructura muy compleja. Y también reconocer
las carencias y las inequidades que hay en el abastecimiento de agua en la ciudad, sobre todo al oriente de nuestra urbe, donde hay carencias muy importantes, casi históricas, en lo que respecta al servicio del agua. Necesitamos en ese sentido una cobertura de 100% de agua, como yo comentaba, 24 horas, 7 días a la semana, de agua de calidad bebible directamente del grifo en nuestras casas. Necesitamos restaurar ecosistemas que han sido depredados amplia e históricamente en la ciudad. Necesitamos tratar aguas residuales a escalas también colosales, 30 y tantos metros cúbicos por segundo que desaloja la Ciudad de México de aguas residuales. Necesitamos también desalojar de la cuenca las aguas pluviales. Siendo una cuenca endorreica, cerrada, naturalmente tiende a inundarse y a recuperar su condición lacustre original. Y requerimos grandes obras de infraestructuras y equipamiento para poder lograrlo. Y necesitamos también recargar acuíferos, recuperar la capacidad de nuestros acuíferos para abastecer a la ciudad. Tengamos en cuenta que casi el 70% del agua que consume la Ciudad de México viene del subsuelo, viene de nuestros acuíferos subterráneos que han sido sobreexplotados históricamente. El resto la traemos de cuencas remotas, de Cutzamala, de Lerma, a costos enormes en términos de gasto de energía, en términos de inversiones, en términos de gastos de operación y de mantenimiento. Ahora, el derecho al agua en la Ciudad de México implica todo lo anterior, implica esos desafíos que comenté, implica esas complejidades e implica también esos objetivos que he comentado. La magnitud y la escala, vale la pena subrayarlo, es enorme. Esta ciudad consume 36 metros cúbicos por segundo, que puede ser una cifra, digamos, difícil de aprehender, pero imaginemos que esto equivale a 1 kilómetro cúbico de agua al año que tenemos que extraer del subsuelo o traer desde cuencas remotas. Tenemos también miles de kilómetros de redes de distribución y de redes de drenaje. En estas redes de distribución hoy en día se pierde el 40% del agua. Y esto se debe a que está en un pésimo estado la red de distribución. No hay la inversión necesaria para repararla, para rehabilitarla y para sustituir un sistema de distribución que es ya defectuoso y que tiene mucho tiempo de no ser reparado adecuadamente. Y el sistema de aguas de la ciudad opera con un déficit enorme de casi 8,000 millones de pesos anuales. Y hay un enorme rezago en esta ciudad con respecto incluso a otras ciudades del país, en lo que respecta a la propia eficiencia física, a la eficiencia administrativa, a la micromedición y al tratamiento y al reuso de las aguas residuales. De hecho, en estudios recientes que se han realizado sobre el desempeño de las ciudades en México en materia de agua, la Ciudad de México sale bastante mal clasificada, cerca del último tercio de esta clasificación, muy por debajo de ciudades como León, como Monterrey, como Tijuana, como Aguascalientes, como Saltillo, que nos llevan una ventaja enorme en lo que respecta a calidad y cobertura en el servicio del agua. Todo esto se sostiene en la Ciudad de México a pesar de todo, a pesar de todas estas carencias y desafíos, se sostiene gracias a que existen mecanismos de participación, de concurrencia y de alianza con empresas internacionales que permiten que funcione la red de distribución de manera adecuada, y por eso es que se mantiene y se opera con cierta precariedad, pero razonablemente, el sistema. Y esto va de la mano con reconocer también que el agua tiene un ciclo institucional, no solamente un ciclo hidrológico que todos aprendimos en la escuela, también tiene un ciclo institucional. El agua en los acuíferos subterráneos, el agua en los cuerpos de agua continentales, es un recurso común, es un bien público hasta cierto punto. Pero una vez que el agua entra a las redes de distribución, está en una condición de monopolio natural. El sistema de aguas, en términos estrictamente, digamos, por definición, es un monopolio natural. Sin embargo, el agua, una vez que está en nuestra toma domiciliaria, se convierte en un bien privado. Pasa de ser un bien público y recurso común a un monopolio natural, a un bien privado. Por tanto, esto implica que se requiere atender a este ciclo institucional con el concurso de toda la sociedad para garantizar en nuestra ciudad
un abasto adecuado y la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Y como ocurre en países como Francia, como Chile, como Colombia, como en muchas ciudades de la América del Sur y de los Estados Unidos e incluso en ciudades de México, se requiere esta concurrencia entre el gobierno y la sociedad para garantizar el sistema de aguas. No podemos cerrarle las opciones a nuestra ciudad en el futuro. No podemos hipotecar el futuro hídrico, que es la esencia de la ciudad. Por ello, he propuesto, ya con el apoyo, ya con el aval de muchos de ustedes, un cambio en el numeral 3 del apartado F de este artículo 14, para modificarlo de la siguiente manera, que se cambie de esta forma: el agua es un bien irrenunciable y esencial para la vida. La rectoría en la gestión integral del agua será responsabilidad pública. La infraestructura y el servicio público del agua estarán a cargo del gobierno de la Ciudad de México. Esto reafirma la rectoría del gobierno sobre la ciudad, reafirma la necesidad de que se mantenga en manos del gobierno todo el sistema y la infraestructura, pero no cierra la posibilidad de que haya concurrencia y participación privada. Entrego esta nueva versión de la reserva a la mesa directiva y les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, diputado Cuadri. Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de admitirse a su discusión la reserva presentada por el diputado Gabriel Cuadri. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. ¿Mayoría qué? Ábrase el sistema de votación electrónica por 2 minutos. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de propuesta de modificación. Se ha realizado una propuesta de modificación a este artículo 14 en relación al tema de derecho al agua y a su saneamiento. Sin embargo, al momento de preguntar si esta propuesta de modificación se aceptaba para su discusión, no se vio clara la votación económica. Es por ello que se procedió a la votación nominal para saber si el Pleno de la Asamblea Constituyente lo avala. Eso lo sabremos en unos momentos más. Mientras, déjenme hablarles sobre este derecho al agua y a su saneamiento de acuerdo al proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Se menciona que toda persona tiene derecho a la disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud, así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. Está por concluir el tiempo para saber si el Pleno de la Asamblea Constituyente avala que esta propuesta de modificación sea discutida. En caso de ser así, estaremos viendo si se desarrolla la discusión, si se anotan intervenciones a favor o en contra y posteriormente si se avala o no esta propuesta. Hasta el momento, en el tablero electrónico se han emitido 38 votos a favor, 40 en contra y una abstención. Hay que mencionar que en caso de que no se registre el voto a favor, en contra o en abstención de algún legislador o alguna legisladora, esto se estará realizando de viva voz, como lo veremos en estos momentos. Para mayor certeza, es preferible que lo hagan en el sistema electrónico.
Ya lo cerramos, ¿verdad? Sí. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora Presidenta, se emitieron 40 votos en pro, 43 en contra y 2 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, no se admite a discusión. Pasamos a la siguiente y última reserva del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Vengo a alarmarlos, porque mi propuesta es, desde luego, a diferencia de la propuesta del diputado Cuadri, pues para que no se privatice ningún servicio, ninguna gestión de la administración del agua, para que solamente las autoridades puedan ejercer estas competencias de administración, gestión y servicio del agua. Pero algo que tal vez espero que en el siguiente dictamen exista la separación adecuada, es entender la diferencia entre el derecho humano de acceso al agua y el derecho de saneamiento. Se trata de dos derechos humanos distintos. Y en el dictamen no se hace, por lo menos no lo aprecié yo así, con claridad esa separación. Y también algo de lo que vengo a hablar es de la obligación que estoy proponiendo tengan las empresas para que las empresas que en sus procesos productivos emplean agua estén obligadas, con costo a ellas, a sanear el agua que emplean en los procesos productivos. Algo que ya no me da tiempo, o ya no me dio tiempo de incorporar en mi reserva, pero lo quiero comentar porque ya sé cuál va a ser el destino de mi reserva. Pero lo quiero comentar, que es cuando les decía que los quería alarmar. Es que es posible que en los próximos años el agua de consumo humano en la ciudad, en el país y en muchos lugares del mundo sea agua tratada. El futuro gran negocio de los privatizadores, de las empresas, va a ser el tratamiento del agua, que van a utilizar el agua, ¿no? El agua que se emplea en los procesos productivos de las empresas o en los domicilios particulares, en los comercios, la van a tratar, pero no la van a reintegrar al proceso público, ¿no? Sino la van a tratar para venderla, comercializarla con fines privados. Debemos estar alertas a este futuro negocio, ¿no? Empresarios seguramente como don Carlos Slim u otros empresarios del país ya están preparando planes de negocio en este sentido. Tratar el agua de los procesos industriales, de los procesos comerciales, del agua doméstica para venderla comercialmente. Entonces, tenemos que decir no a la privatización de un derecho humano de acceso al agua, separar el derecho de acceso al agua del derecho de saneamiento y también decirle no al derecho de saneamiento al agua. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Jaime Cárdenas. Consulte a la Secretaría si se acepta a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Muchas gracias. Mayoría por la negativa, señora presidenta. Bien, por lo tanto no se admite a discusión. Con esto estamos concluyendo la discusión de las reservas presentadas. Y a continuación se procederá a la votación del artículo 14 en general. Perdón, apartados de numeral 1, 2, 3, 4, ¿no? Bueno, aquí ya hay una propuesta. A ver. Muy bien, vamos a ponernos de acuerdo porque tenemos varias solicitudes para realizar votaciones por separado. Tenemos una solicitud del diputado César Camacho y del diputado Eduardo Escobedo para que se vote por separado el apartado A en sus 4 numerales. Una propuesta de la diputada Cecilia Romero para que se vote por separado el apartado C en sus numerales 1 y 2. En los términos del dictamen se tienen que votar. Y el artículo 14 en el apartado D, numeral 6, que plantean varios diputados, entre ellos Cecilia Romero, Oscar Ogelista, Yolanda de la Torre, y la solicitud del diputado Gabriel Cuadri del apartado F en el numeral 3, que conforme a los lineamientos que hemos aprobado pueden realizarse. Esto para conocimiento de la Asamblea, por supuesto. En primer lugar, votaremos todos los artículos que fueron reservados, que no están contemplados y que fueron algunos de ellos modificados. Los modificados al final, cuando se haga la declaratoria, esos ya están incorporados. Y por eso tendríamos que pasar a la votación de los apartados. Déjenme checar en el caso del D, los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del apartado D, toda vez que el 6 es el que se ha reservado por parte de la diputada Yolanda de la Torre, Cecilia Romero y Carlos Gelista. En el caso del E, el numeral 4, que no está controvertido. En el F, los numerales 2 y 3 en términos del dictamen. El 2, perdón. El 2 en el... Estamos revisando, nada más déjame hacer, porque acaban de llegar estos. El F es solamente el numeral 2, en términos del dictamen. Diputado Jesús Ortega, ¿con qué objeto? Presidente, con el propósito de que se pudiera ilustrar a la Asamblea con su criterio para esta propuesta que está haciendo, al inicio de la discusión del artículo 14 votamos en lo general. Sí. Salvo, y votamos el artículo 14, salvo los artículos que se reservaron. Así es. Por lo tanto, los que no se reservaron ya quedaron aprobados. Así es. Segundo, se reservaron algunos, se hicieron propuestas y en algunos casos se aceptaron las propuestas. Así es. Y en algunos casos se rechazaron las propuestas. Se rechazaron las propuestas. Por lo tanto, la sugerencia que están haciendo algunos diputados de una tercera votación es improcedente, señor presidente, porque con ese criterio entonces tendríamos que votar el artículo 12, el artículo 13, el artículo 11, artículo por artículo. No lo hemos hecho así, señor presidente. No lo hemos hecho así.
No lo hemos hecho artículo por artículo. Se ha votado en términos generales, señor presidente. Déjeme señalar que me permiten, para aclarar la situación, efectivamente al momento de la votación en lo general quedaron aprobados todos los incisos numerales no reservados. En segundo lugar, los que fueron aprobados con mayoría calificada de las reservas en lo particular ya fueron aprobados e incorporados al texto del artículo. Ahí no se tiene que volver a votar. En el caso de las reservas que no fueron aceptadas, pero que forman parte de las reservas, tienen que someterse a su votación. Y en este caso, como está incluso autorizado en los lineamientos, hay la posibilidad de hacer la separación de los numerales para su votación, que fue con el propósito de no rechazar el conjunto del artículo cuando no se alcanzara la mayoría calificada. Y de los que, en el caso específico, de las reservas que no fueron aceptadas y que no están sujetas ya a una discusión por separado, hemos identificado en lo fundamental las que he referido, los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del apartado D, el numeral 4 del E y el numeral 2 del F en términos del dictamen, que sería la primera votación, que todas tienen que alcanzar las 2/3 partes de los presentes. Y se harían 4 votaciones diferenciadas que tendrían que alcanzar mayoría calificada para aprobarse en los términos del dictamen. Y anticipo, aquellas que no alcancen las 2/3 partes de la votación, pasaríamos a discutir los votos particulares o las proposiciones que se hayan presentado en la comisión sobre los numerales específicos. Pongo un ejemplo. En el caso del apartado A, en los numerales 1 al 4, hay una proposición del Partido Verde que se presentó en tiempo y forma en la comisión al momento del dictamen, como si existiera en otros casos. De no aprobarse el voto particular o la proposición, se regresaría a la comisión de dictamen a esos apartados y numerales para que en un plazo no mayor de 72 horas se presentara un nuevo dictamen. Es el procedimiento reglamentario estricto. Diputada Mayela, por favor. Aquí hay simplemente una inconsistencia. Hemos venido votando justamente en lo general los dictámenes antes de la discusión. Eso está bien, así está el reglamento. Después se están discutiendo cada una de las reservas que se hizo. Y el reglamento decía que si el dictamen no se aprobaba, entonces venían los votos particulares. Lo que está sucediendo ahorita es tan grave porque de haberlo sabido antes, yo creo que varios de nosotros hubiéramos reservado también entonces los artículos que no nos gustaron, cómo fueron aprobados y que aceptamos en aras de los artículos y apartados que debimos de los dictámenes pasados y que hemos aprobado en lo general en aras de tener una constitución. Hacer lo que está sucediendo ahorita, de empezar a aprobar pedazos, artículos y fracciones de los artículos, equivale a que las votaciones que hemos venido dando no tengan ninguna efectividad. Entonces me pregunto, ¿para qué hacemos una votación en lo general cuando iniciamos y luego otra votación en lo general con el articulado global para aprobación total? Si lo que vamos a tener a partir de ahora son
son aprobaciones y fragmentos de lo que nos gusta o no nos gusta. Me parece que además, en estos términos, si esta hubiera sido la dinámica que iba a aceptar esta mesa, pido por favor que entonces se pueda hacer en retroactivo, porque hay cosas que personalmente no me gustaron cómo quedaron, pero en aras de respetar a la mayoría de los constituyentes y que están aquí, hemos aceptado porque ha sido la voluntad de la mayoría. No está sucediendo en este caso esto, y pido en todo caso que si se va a aceptar, sea en retroactivo. Bueno, dos cuestiones que es muy necesario puntualizar. La votación en lo general del artículo y las fracciones no reservadas ya se realizó. Vamos a pasar a votar en lo particular, y esto implica la posibilidad de hacer una diferenciación de los artículos. Segundo, no hay ninguna posibilidad de retroactividad en las resoluciones adoptadas por esta Asamblea. Y en tercer lugar, no es la primera vez que se plantea este procedimiento. Esta situación se presentó en el debate del dictamen de la Comisión de Principios, que llevó a que dos de los numerales del articulado correspondiente a ese dictamen se regresara a la comisión, particularmente el de proporcionalidad o progresividad fiscal, ustedes lo recordarán, y el artículo, ese es del artículo 26, y otro respecto a la reformabilidad de la Constitución. Este es el 73, y por acuerdo político se regresó el 74 en el numeral 4. No estamos improvisando absolutamente nada. Es el apego estricto al reglamento. Diputada Patricia Ruiz Sanchondo. Sí, señor presidente. Con todo respeto, he checado el reglamento y los lineamientos y no veo en ningún momento que pueda aceptarse esta posibilidad, dado que ya se aprobó en lo general, se discutió en lo particular y hubo rechazo de las reservas, ya se votó. Yo creo que no hay ningún fundamento legal, y si lo existiera, me gustaría que me lo leyera en este momento. Con mucho gusto. Es el artículo 3º, inciso K, de los lineamientos, que dice: agotada la lista de oradores, se someterá a consideración del Pleno la reserva. De ser aprobada por mayoría calificada, se incorpora en el cuerpo del artículo. Una vez agotadas las reservas, se votarán las partes reservadas del artículo no modificadas en términos del dictamen. Ese es así de sencillo, donde es el acuerdo que hemos adoptado, básicamente. Bueno, pero eso está totalmente... Sí, que se vota todo, o sea, no entiendo cuál es la interpretación aquí, o sea, se vota todo, se somete a consideración la votación de la reserva, no se acepta por el Pleno del Constituyente y luego nos vuelven a hacer votar. Es a todas luces irregular esto. Es el procedimiento que hemos seguido. ¿Quién pidió la palabra? La diputada Cecilia Romero, por favor. Nada más para ilustración de la Asamblea. Votamos en lo general menos las fracciones reservadas, y esas ya están aprobadas todas en lo general. Segundo, fuimos discutiendo cada una de las reservas. Algunas se abrieron a discusión y una vez que terminó la discusión se votó y se obtuvo o no la mayoría calificada de 2/3 partes. Algunas reservas no se aceptaron a discusión. Esas reservas no se aceptaron a discusión. Eso no quiere decir que se hayan rechazado. Lo que quiere decir es que queda un hueco y entonces ya se rechazó la reserva, pero no se ha votado el proyecto original, el dictamen por 2/3 partes, que es lo que vamos a hacer en este momento. Nada más que quede puntualizado, lo que hoy vamos a hacer, de acuerdo con práctica parlamentaria, es votar las partes del dictamen
que no han sido todavía aprobadas porque estaban puestas a discusión y que requieren las 2/3 partes para su aprobación. Es todo. Para aclaración de la Asamblea, las reservas que no se aceptaron a discusión fueron rechazadas y se quedan en los términos del dictamen, y por esa razón se someten a la votación en lo particular para tener claridad. Diputado Jesús Valencia. Gracias, presidente. Aquí se ha votado en palabras textuales cuando se rechaza la discusión de cada uno de los puntos, cuando es rechazado por esta Asamblea por la mayoría simple de los presentes. Usted dice textual: se rechaza la discusión y queda para su votación en los términos del dictamen. Es decir, si esas ya se rechazaron, ya no tendría por qué votarse de manera particular, toda vez que ya fueron rechazadas en los términos del dictamen, como usted cada una de las veces que se discute o no así lo enuncia, de manera muy simple, presidente. Diputado Otave. Sonido, por favor. Estamos confundiendo si se admite. A ver. Pediría, por favor, a todos los integrantes de la Asamblea guardar orden para resolver este asunto de procedimiento. Miren, simplemente para aclarar e ilustrar a la Asamblea. Creo que estamos confundiendo si se admite o no a discusión, y que esa votación, tal como está planteado en el lineamiento, define si se rechaza la propuesta en el caso de que no se admita discusión. Fue un tema que se discutió antes de proponerse en este lineamiento y se aprobó en el lineamiento. Sin embargo, si no se admite a discusión una reserva, esto no quiere decir que la parte reservada en los términos del dictamen se haya aprobado en lo general, porque desde el principio, por eso mismo, el procedimiento de votación, como se ha platicado, se vota en lo general y obviamente lo que se está aprobando es lo no reservado. Todo aquello que está reservado, una vez que pasa la votación en lo general, por supuesto que no está aprobado. Si una reserva no pasa o ninguna reserva pasa, no hay porción normativa aprobada, está el hueco. Y tal cual, el inciso K, como lo dijo el presidente, sosteniendo lo que usted ha dicho, presidente, dice: en caso de no ser aprobada, se votará en los términos del dictamen. No dice el lineamiento, les pido que pongamos atención porque luego no entienden si no ponen atención. Presidente. En la sala, por favor. Por favor, orden en la sala. El inciso no dice que si no se aprueba la reserva, la norma formará parte de los artículos aprobados en los términos del dictamen. Dice que se pondrá a consideración, es decir, esa parte reservada se tiene que aprobar por 2/3 partes. El hecho de que una reserva no haya alcanzado las 2/3 partes no implica que la parte reservada en los términos del dictamen va a obtener las 2/3 partes en automático. Diputado Jaime Cárdenas, por favor. Presidente, mire, si yo sigo la lógica que plantea el diputado... Por favor, silencio en la sala. Si siguiese la lógica que plantea el razonamiento
que plantea el diputado Tabe. Entonces, todas las reservas que he presentado y que no han sido aceptadas para discusión, pues le solicito muy atentamente también las contemple para que las aparte, para que sean sometidas otra vez a votación. A ver, gracias, presidente. no eso es diferente. A ver, el diputado Escobedo y después un servidor. Presidente, a ver, creo que fue perfectamente ilustrativo el precedente y el señalamiento que hizo usted respecto de lo que sucedió al discutir el dictamen de la Comisión de Principios. Eso es exactamente lo que sucedió. Segundo, me parece que está clarísimo los lineamientos que aprobó el Pleno, que no sé por qué se llaman a sorpresa, si claramente establece que de ser aprobada por mayoría calificada se incorpora en el cuerpo del artículo la reserva. Dice, una vez agotadas las reservas, lo cual implica que hay reservas que se admitieron y se ordenó entonces la incorporación en el texto correspondiente, y hay reservas que no prosperaron. Y después dice punto y seguido, o coma más bien, perdón, punto y seguido, una vez agotadas las reservas, ya tuvieron esta doble vía, se votarán las partes reservadas del artículo no modificadas en términos del dictamen. Es decir, en términos reglamentarios y de los lineamientos y de la práctica parlamentaria, si uno acude a los reglamentos de la Cámara de Diputados en el 109 o a los reglamentos de la Cámara de Senadores en el 165, evidentemente en estos momentos no se ha producido una votación respecto de esas porciones que están reservadas y se necesita votarlas para saber si tienen o no las 2/3 partes. Yo le pediría, señor presidente, porque veo que es una determinación de la mesa y además es los lineamientos que aprobamos, que procedamos a la votación en los términos solicitados. Antes de el diputado Roberto López, el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Presidente, muchas gracias por darme la palabra. Desde el inicio de esta asamblea, desde que se instaló, tuvimos una discusión sobre los procedimientos y el reglamento, que tiene muchas lagunas. Pero yo quisiera señalar que más allá del procedimiento, lo que está de fondo, y es nuestra posición, y que lo sabíamos cuando inició la discusión sobre el artículo 14, es que, y lo digo con toda claridad, es que el PRI y el PAN nos quieren chantajear porque todo lo que no han podido pasar quieren mandar de regreso la discusión del artículo 14. Eso es lo que está de fondo. Díganlo así, que no se enfrasquen en un tema de procedimiento, pero que lo digan de fondo y que lo digan con claridad. Ledo, por favor, sonido en su curul. Ahora sí ya tiene sonido. Yo coincidiría, presidente, en lo que no ha sido aprobado por 2/3 de los presentes no ha sido aprobado. Ahora bien, el problema es que estamos creando ya no la gran reserva de la que se habló en otro sentido. Me refiero primero al asunto de principios generales. Tuve que mandar ya el documento aprobado por los autores sobre preámbulo. El tema de principios generales es el único aprobado. Otro fue firmado por la mesa directiva, el estatuto de capitalidad, pero no ha habido reunión, ni hay acta de la reunión. El otro, el fiscal, está pendiente, los transitorios están pendientes. Entonces, por este procedimiento, cuya validez yo no niego, se está haciendo un, llamarele, itacate legislativo. Es decir, hay más ahorita, a una hora del día hay más gente bajo la superficie en esta ciudad que arriba, por el metro. Ahora hay más agua bajo los puentes que arriba de los puentes. Y esto empieza a deformar el proceso legislativo. En este caso, como lo ha dicho el diputado López, es obvio que lo que se quiere esconder, sí,
es el artículo de Marra sobre la dignidad. Entonces, dentro de una semana no hemos aprobado ningún dictamen, ninguno. De uno hemos aprobado la cuarta parte, del otro apenas hemos pasado de la mitad. Digo, dentro de pocos días va a haber más cosas reservadas para los subterráneos. Yo no digo qué tipo de subterráneos, porque hace mucho que vi Los Miserables, pero en fin, para ese tipo de subterráneos, y todo va a quedar a espaldas de la opinión pública. Muchas gracias. Santiago Krill, por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, rechazo las expresiones del diputado López. Hay varios asuntos que se han regresado a comisiones. Es una práctica parlamentaria perfectamente válida, legítima, establecida en nuestros reglamentos aquí votados y en nuestros lineamientos. Por lo que hace al tema discusión, quisiera yo exponer 3 puntos para poder darle claridad a este debate. Primero, concuerdo con lo dicho por el diputado Muñoz Ledo. Cada disposición que debamos de aprobar de esta Constitución requiere ser votada por las 2/3 partes de los integrantes de este Pleno. Creo que ahí no hay duda. Entonces vamos a ver qué sucede de los presentes. ¿Qué sucede cuando se pone a votación el artículo en lo general y el presidente dice, salvo tales y cuales párrafos o numerales que han sido reservados? Esos no han sido todavía votados por las 2/3 partes de los integrantes presentes de esta Asamblea. ¿Qué sucede en ese mismo caso cuando no se acepta a discusión la reserva o cuando la reserva es derrotada? Se tiene que regresar a la disposición original que no ha sido votada porque fue precisamente reservada. Bueno, entonces, ahí es donde estamos en este momento. ¿Qué es lo que está proponiendo el presidente? Está proponiendo regresar al proyecto original, es decir, a las disposiciones que no fueron votadas por haber sido reservadas, cuyas reservas no pasaron, sea porque no pasaron el voto a discusión o porque fueron derrotadas. En consecuencia, lo que va a poner a discusión el presidente requiere, para pasar y ser Constitución, las 2/3 partes de los votos de los integrantes de esta Asamblea. Muchas gracias. César Camacho, por favor. Gracias, señor presidente. Primero quiero rechazar las expresiones del diputado López por temerarias y absurdas. Los argumentos que hemos aducido los hemos hecho públicos desde la tribuna. Me parece que lo que expresa revela no solo falta de respeto, sino intolerancia. Ahora resulta que el derecho al disenso en una asamblea plural puede ser clasificado caprichosamente como lo ha hecho. Y bueno, si al final esta asamblea, por no alcanzar la mayoría calificada, lo lleva a las comisiones, volveremos a argumentar en las comisiones, de manera que la actitud constructiva, edificante y los puentes tendidos así se mantendrán. Qué lástima que quienes necesitan hacer política estén dispuestos a destruir los puentes. En fin. Berta Luján, después Patricia Ruiz Sanchón, después Roberto López. Yo creo que sería muy conveniente que en este momento se viera quién está tirando los puentes, o sea, quién está precisamente provocando un colapso que se puede provocar
para que no haya constitución, simplemente, porque en esta lógica que se está planteando, más allá de que fuera o no estrictamente legal de acuerdo a lineamientos y al reglamento, pues a partir del día de mañana vamos todos a empezar a presentar reservas a todos los artículos, a todos los apartados, a todos los temas, y entonces vamos a iniciar, claro que sí, vamos a empezar en esa lógica, y entonces todo lo que se acordó en estos 2 meses de discusiones en las comisiones que lograron o que llegaron a dictámenes, se van a echar para atrás. ¿Por qué? Porque todos los dictámenes los vamos a poner entonces a reserva, y todos los puntos a reserva, así como ustedes lo están haciendo todo el día de diálogos, por favor, hoy. Diputado Angelista. Entonces, ¿a dónde vamos por ese camino? Pensémoslo. ¿A dónde vamos por ese camino? Si ya teníamos un camino recorrido con los dictámenes, porque ahí habíamos coincidido todos los grupos y todas las fuerzas, el hecho de que en este momento hayan iniciado una dinámica de hacerse para atrás, ¿verdad? Y de empezar a desconocer lo que en comisiones fue acordado, pues entonces vamos a entrar a esa lógica. Y mañana que esté todo reservado, aparte del tiempo que nos va a llevar, pues entonces vamos a empezar otra vez ahí a ver, si tú presentas esta reserva, yo también. Te haces para atrás aquí, yo también me hago para atrás acá. Esta cuestión de la renta universal, la cuestión del agua, era un acuerdo entre todos. Difícilmente pudimos llegar a ese acuerdo. Eran cuestiones fundamentales en las que nos pusimos de acuerdo. Y ustedes, el PRI, el PAN y el PES, se hicieron para atrás y vienen aquí a plantear ahora que es el PRD o X el que está rompiendo los puentes. Me parece totalmente justa la intervención del diputado López, así es. Entonces, si vamos por ahí, yo lo que planteo es, no va a haber constitución, porque la respuesta que ustedes van a tener en términos de reservas va a ser la misma que nos están endilgando en este momento a nosotros. Diputada Patricia Ruiz Anchondo. Sí, señor presidente, muchas gracias. Yo creo que si estas cosas son de procedimiento, entonces no tenía por qué haber peticiones específicas de cada uno de los diputados para que se votaran por separado. Usted debió haberlas de procedimiento reservado para que se votaran por separado. Eso pone en duda la legitimidad del procedimiento y también mete muchas dudas a todo el trabajo que hemos estado haciendo, porque se llega a consenso, se avanza en dictámenes, se tienen días agotadores de discusiones, vamos a un artículo por día, y entonces lo que no les parece lo quieren hacer tablas porque no vamos a alcanzar mayoría calificada, esa es la verdad. Entonces van a quitar lo que no les parece de la Constitución mediante este lineamiento que no me parece que sea legítimo, la verdad. Seamos honestos, tenemos que actuar de cara a la sociedad y aceptar cuando no se aceptan sus propuestas, pues no se aceptaron y se queda lo que está en el dictamen. Eso es lo que tiene que ocurrir, no tiene por qué ser de otra manera. Diputada Dolores Padierna, por favor. Compañeras, compañeros, la
pluralidad de esta asamblea a veces no representa a la sociedad capitalina. Estamos aquí con un compromiso, todos y todas, de cumplir una obligación de mandato constitucional. Hasta ahora, las decisiones que hemos venido tomando han sido con plena responsabilidad, apegadas cada quien a nuestros principios, cada quien sabe los límites hasta dónde puede llegar en una negociación y dónde ya no es posible transigir. Cuando están de por medio los principios y los valores, ya no se puede transigir. Los contenidos hasta hoy votados representan avances muy significativos, muy importantes, y debemos de dejar claras varias cosas. En primer lugar, que en esta capital la ciudadanía se ha pronunciado consistentemente por un proyecto de ciudad de libertades, por una ciudad progresista, igualitaria, libertaria, y con muchos esfuerzos. A lo largo de 3 meses y medio hemos estado haciendo con voluntad política, tratando de construir acuerdos entre todos, sin avasallar, sin confabularse nadie contra nadie. Sin embargo, nosotros queremos cerrar la puerta a la regresividad. En primer lugar, porque ya nos da ese derecho a la Constitución. Y segundo, porque tenemos nosotros que lograr nuevos derechos, nuevos avances, nuevos horizontes. Para eso venimos. Aquí nuestro deber es representar a las mayorías dignamente, y algunas minorías, yo les diría, no podemos dar derechazos, no podemos dar virajes a la derecha como en algunas reservas se ha pretendido. Termino diciendo, cuando hay un desacuerdo, como en esta asamblea, no nos queda otra más que recordar, parafraseando a Reyes Heroles, que decía: luche la minoría por convertirse en mayoría. Que nosotros resguardaremos la pluralidad, pero seguiremos respondiendo al mandato democrático de representar los intereses mayoritarios de esta ciudad. El derecho al disenso es absolutamente válido. Lo que no es válido es no respetar la palabra, es reventar los puentes y confabularse para dar derechazos en una ciudad de izquierda. Diputado Porfirio Muñoz Ledo. Estamos en la discusión del procedimiento. Le daré su palabra en su oportunidad. Señor presidente. A ver, temas de procedimiento y no que nos vengan a echar un discurso de lo que ellos piensan. Tiene usted el uso de la palabra, diputado Muñoz Ledo. Haré un discurso de procedimiento. Mire, presidente, hay momentos en las asambleas parlamentarias definitorios. Este es uno. Hoy sabremos a dónde vamos. Qué bueno que tuvo usted la decisión de prolongar hasta esta hora para que hablemos con claridad. Escuché con mucho cuidado la exposición procedimental del licenciado Santiago Krill. Es perfecta. Para una legislación ordinaria, donde se puede sacar una ley, 2 leyes, o como nos pasó una temporada, nada más 3 leyes. No para un constituyente. Si seguimos el procedimiento ordinario, va creciendo la congeladora legislativa. Cuando decidimos hace 3 legislaturas acabar con el rezago legislativo, mandamos a los archivos propuestas que venían desde la época de Benito Juárez. Así fue.
Recuerdo, por cierto, presidente, que siendo usted el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara, le preguntamos formalmente cuántas iniciativas había dictaminadas y usted nos dio el número 54. 54 dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales. Miles en los archivos de la Cámara. Si no hay ley, no hay. Aquí tenemos que aprobar todos los artículos de la Constitución que son esenciales en 20 días. Y queremos seguir haciendo grande el bonche, o lo que llamé el itacate, de lo que estamos echando para atrás, para que dentro de 10 días, que es muy próximo, haya, a donde quiera que hayamos llegado, ojalá hayamos llegado al capítulo de ciudadanía, se diga 10% está aprobado, 90% no está aprobado. Y ahí sí, como en un asalto en despoblado, como un gasolinazo, la bolsa o la vida se rinden o no hay constitución. Ese no puede ser un procedimiento. Los puentes no hay que tenderlos, hay que cruzarlos. Teníamos un calendario al que hemos faltado. Tienen una fecha última las comisiones para devolver lo que se les está reenviando. Si no lo hacen, hay un procedimiento reglamentario que es el Pleno atrae y las comisiones ya no pueden dictaminar. Entonces tenemos que tomar una decisión, hoy o el lunes. Si no, sí estamos condenados al fracaso. Muchas gracias, presidente. Diputado Roberto López, después el diputado Gómez Villanueva. Diputado Bernardo Batis. Gracias, presidente. Están acostumbrados a comportarse como si estuvieran en San Lázaro. Y no están en San Lázaro, están en la Ciudad de México, donde la mayoría de los ciudadanos decidieron por la izquierda. Hoy lo que yo les planteo con todo respeto, y reitero lo que han dicho la diputada Berta Luján, Dolores Padierna y el diputado Porfirio. Construimos un acuerdo en las comisiones. Todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios, cedimos y buscamos redacciones de consenso. Pero si les decimos con toda claridad, basta, no podemos ceder más, porque lo que nos quieren hacer es obligar a que la Constitución tenga un proceso regresivo, que no va de acuerdo con la realidad de la Ciudad de México. Y si eso tiene que ver con que les llamemos chantajistas, perdón, lo son, porque nos están diciendo con toda claridad que oponemos lo que ustedes dicen de la vida, rechazar la renta básica y una y otras cosas que cada una de las comisiones y artículos están planteando, que es regresar a lo que han planteado a nivel federal. Y la Ciudad de México es otra cosa. La Ciudad de México practica las libertades desde hace 2 décadas y cada día van más allá. Y entonces hoy nos vienen a decir que aprobamos lo que ustedes dicen, siendo minoría en la ciudad y siendo minoría en esta asamblea, por el candado que nos puso el Senado de la República, pues no lo vamos a aceptar, perdonen, porque además teníamos un acuerdo que ustedes están rompiendo, y el acuerdo eran redacciones que se aprobaron en comisiones y que aquí en el Pleno quieren echar para atrás. Yo les digo con toda claridad, no están en San Lázaro, están en la Ciudad de México en un constituyente que mayoritariamente es de izquierda. Gómez Villanueva, por favor. Gracias, señor presidente. Señor presidente, quiero hacerle una reflexión. Su señorío de conducir este Congreso Constituyente no encuentra en sus propios compañeros una interpretación. Siento que su tolerancia y su afán de propiciar el debate ha roto en un momento dado la rigidez en el manejo de la presidencia. Sin embargo, siendo loable y respetable por todos sentidos su conducta, lamento que no tenga el respaldo de quienes debería de tenerlo, porque la ignorancia no excusa la observancia de la ley.
Quiero decir con esto que valdría la pena que le leyera a usted el reglamento en la parte que corresponde para que usted pueda proceder a aplicar el reglamento. Si usted no aplica el reglamento, podría ser objeto de una posición diferente de la serenidad que han guardado todas las fracciones. Yo les pediría a mis compañeros diputados que volvamos a reconstruir el clima que había prevalecido entre nosotros para darle un sentido constructivo a estos debates. No ha habido esa rigidez por parte suya, señor presidente, que es muy respetable, y desde luego ha privilegiado usted el debate fuera de la rigidez de la conducción de la presidencia. Yo creo que es el momento que usted con toda energía asuma la presidencia para que se cumplan los términos del reglamento y proceda en consecuencia. Y hacerles una convocatoria a mis compañeros legisladores para que después de la explicación que han hecho todos nuestros compañeros de Acción Nacional, el Partido Revolucionario y del Partido de la Revolución Democrática, ya puede usted tomar la determinación para someter a votación lo que considere que es fundamental para sacar adelante este proyecto. Gracias, presidente. Diputado Bernardo Batis, y después tomaré yo el uso de la palabra. El 60% de los votos de esta ciudad señalaron una línea política. Aquí, en este largo proceso, ha habido lo que debe haber en un parlamento. Debe haber tolerancia, la hemos tenido, debe haber debate, debe haber acuerdos, puentes, pero por encima de eso debe haber ética. La palabra se honra. Hemos trabajado en acuerdos parlamentarios en las comisiones, hemos aprobado fórmulas en las que todos cedimos, todos aceptamos, y ahora, como se ven perdidos en los puntos fundamentales que les interesaban por diversas cuestiones, están dando marcha atrás y están incumpliendo la palabra que nos dimos en las comisiones, en los debates, en las propuestas. No podemos tolerar eso, y mucho menos que amenacen al presidente y amenacen a la Ciudad de México con que se quede sin constitución. No lo podemos tolerar. Podemos hablar, podemos discutir, podemos sentarnos a platicar, pero no bajo la amenaza ni las fórmulas huizacheras de eludir lo que ya se ha ido avanzando. Bien, yo en primer lugar debo de señalar que de ninguna manera acepto lo señalado por el diputado Augusto Gómez Villanueva. Yo he asumido con plena responsabilidad la presidencia de esta Asamblea Constituyente con el apoyo de mis compañeras y compañeros integrantes de la mesa directiva. Y me debo no solo a este constituyente, sino a la Ciudad de México. Y presidente hay, y es un presidente que no va a obedecer a una de las partes de esta Asamblea Constituyente, sino que velará por la legitimidad que requiere la Constitución de la Ciudad de México. Ese seguirá siendo mi comportamiento, siempre con tolerancia y con ética. En segundo lugar, desde el miércoles que instalamos de nueva cuenta las sesiones de esta Asamblea Constituyente, en mi discurso inicial conminé a que honráramos los compromisos alcanzados en las comisiones de dictamen, en donde en algunas incluso se alcanzó la aprobación por unanimidad de todos los integrantes de las comisiones de dictamen. Y efectivamente, en el momento en que surgen las discrepancias y se modifica la correlación de fuerzas, se quiere dar marcha atrás en los acuerdos alcanzados. Coincido con lo dicho por el diputado Bernardo Batis,
hay que honrar la palabra y los compromisos, que ese debe ser el principio que rija nuestra actuación. Y quiero señalar sobre el procedimiento, que el procedimiento establecido no es para usarse en la lógica de un recurso parlamentario que promueva el tortuguismo o la inhabilitación del trabajo del constituyente. Cuando establecimos en los lineamientos la posibilidad de reservar artículos para una votación diferenciada, era con el propósito de que no se rechazara el conjunto del articulado en el que teníamos acuerdo. De seguir, por ejemplo, el procedimiento tradicional en este momento de la legislatura, y votáramos todos los artículos reservados en lo particular, todos no alcanzarían la mayoría calificada. Por eso es esa diferenciación en la votación y por eso el Pleno adoptó ese procedimiento. Lamentablemente, a veces el abuso en las prácticas parlamentarias distorsiona los instrumentos con los cuales se pretende construir el consenso. Y efectivamente, este procedimiento es para construir nuestros entendimientos y no el itacate ni una bodega de chantaje para que la Constitución no salga adelante. Yo por eso voy a insistir en cumplir con nuestra responsabilidad y el propósito de que esta Constitución esté concluida el 31 de enero. Y siendo estricto con el cumplimiento del reglamento, voy a proceder a recoger la votación en los términos planteados, insistiéndole a los compañeros que tienen duda del procedimiento que ya hemos aplicado con anterioridad, que es con el propósito de evitar que lo alcanzado no se pierda cuando los momentos de polarización lleven a que no se conforme la mayoría calificada en el conjunto de la discusión. Y por eso es esto que hoy lamentablemente se está abusando de hacer reservas para votaciones diferenciadas que van a llevar a que discutamos ahora mismo los votos particulares y en caso de que no se acepten, regresarlos a la comisión para un nuevo dictamen en 72 horas. Pero insisto, yo no voy a estar al servicio de ninguna de las facciones de esta Asamblea y seguiré actuando, como es mi convicción y mis principios, con ética, con institucionalidad y con pleno apego a las normas que nos hemos dado. Por eso, le solicito a la Secretaría recoja la votación nominal del artículo 14 en los siguientes apartados. En el D, los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, del E, el numeral 4 y del F, el numeral 2, en los términos de dictamen, y pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación, la cual deberá ser por mayoría calificada de las 2/3 partes de los diputados presentes. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación de los artículos apartados. Después de esta aclaración del proceso de votación, se somete a consideración los numerales de las diferentes fracciones de este artículo 14, los cuales hay que señalar quedaron en los términos del dictamen. Hay que recordar que para que estos queden en el cuerpo del dictamen se necesita una votación calificada por mayoría, es decir, las 2/3 partes. Dentro de lo que está a consideración del Pleno en estos momentos se encuentra el apartado D, que se refiere a los derechos de las familias.
Y se lo comento, habla sobre que las familias son sujetos de derechos colectivos, se reconoce su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales, y también menciona que todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado. Esta votación es en lo particular, como le comentaba hace unos momentos, se tiene que registrar una mayoría calificada. Así que veamos el tablero electrónico para saber hasta el momento cuántos votos se han emitido. Hay 75 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones. De permanecer este resultado, se quedaría en el cuerpo del dictamen como se está estableciendo, después de una intensa discusión de las reservas en la discusión en lo particular. Este es un primer bloque en la votación nominal, después vendrán los numerales que faltan y que también fueron reservados, que algunos quedaron en los términos del dictamen y otros fueron modificados. Pero esto lo sabremos en unos momentos más. Les reitero, esta votación es en un primer bloque donde se habla del numeral D, E y F. Hay que señalar que también esta votación nominal queda plasmado y en caso de no alcanzar esta mayoría calificada se estaría regresando a las comisiones dictaminadoras para su nuevo análisis y para que emitan un nuevo dictamen en 72 horas y sea regresado a la mesa directiva para que se ponga a consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Es así como se empieza a conformar este cuerpo del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Hay que mencionar que esta Asamblea Constituyente tiene la facultad para realizarlo hasta el próximo 31 de enero. Escuchemos el resultado. Para que registren su voto por ese medio. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 81 votos en pro, 3 en contra. Permítanme un segundo. Hay mayoría calificada, por lo tanto quedan aprobados en lo general y en lo particular los apartados D, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, el E, numeral 4 y el F, numeral 2 en términos del dictamen. Y con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, el apartado B, el apartado D, con la adición de un numeral 7 y de un artículo transitorio. Incorpórese al cuerpo del decreto. Pero ese sí ya se votó. Bueno, a continuación, y en atención a la solicitud de los diputados César Camacho y Eduardo Escobedo, del grupo parlamentario del PRI, vamos a pasar a la votación del apartado A del artículo 14 en sus 4 numerales. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del apartado A del artículo 14 en los términos del dictamen. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del artículo 14, apartado A y sus 4 numerales.
En estos momentos se somete a consideración el apartado A de este artículo 14 en sus 4 numerales en términos del dictamen. Es lo que está a consideración ante el Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para que se registre el voto, ya sea a favor, en contra o en abstención. Eso lo sabremos en unos momentos más. Sin embargo, déjeme platicarle que en este artículo 14, en este apartado A, habla sobre ciudad solidaria. Señala las disposiciones comunes. Entre el contenido, se menciona que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para erradicar las desigualdades estructurales y la pobreza, revertir la inequitativa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. Las personas que habitan la ciudad son sujetos de respeto y trato igualitario en todos los programas sociales, así como servicios públicos y privados. Para el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público, se estará a los requisitos y reglas de operación que disponga la normatividad de conformidad con lo establecido en el numeral anterior. Menciona que las autoridades garantizarán progresivamente la implementación de los programas sociales hasta el máximo de los recursos públicos de que dispongan. Esto en relación al contenido del apartado A de este artículo 14 en sus 4 numerales que está a consideración del Pleno, recordando que también se necesita una mayoría calificada para que pueda quedar en el proyecto de decreto. Hay que mencionar que hasta el momento en el tablero electrónico se han emitido 47 votos a favor, 34 en contra, 0 abstenciones. Sin embargo, aún queda poco más de 1 minuto para que las y los legisladores emitan su voto y así saber si el contenido se integra en el cuerpo de este proyecto de decreto. En caso de no ser así, se estaría regresando a la comisión dictaminadora para que nuevamente lo analizara y elaborara un dictamen respecto a este tema. Dentro de las consideraciones que se han tenido, se las platicaré en unos momentos más, ya que se está preguntando que si falta algún diputado o alguna diputada de emitir el voto para dar el resultado final. Esto será en voz de la Secretaría de la Mesa Directiva, así que lo invito a que juntos escuchemos el resultado y sepamos cuál es el proceso legislativo que se continuará respecto a este tema. En la discusión en lo particular de este artículo 14, donde fueron presentadas diversas reservas y fueron rechazadas y quedó en los términos del dictamen, que es lo que está a consideración en estos momentos del Pleno. Lo invito a que juntos lo escuchemos. De emitir su voto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 47 votos en pro, 36 en contra. Por tanto, no alcanza mayoría calificada. Honorable Asamblea, de acuerdo a nuestros procedimientos, sería el momento de presentar los votos particulares o las propuestas que los legisladores integrantes de la comisión o no hicieron llegar previamente respecto al artículo 14, apartado A. Toda vez que la única propuesta registrada es la del diputado Luis Alejandro Bustos Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y la ha retirado, turnamos nuevamente el apartado de referencia a la Comisión de Carta de Derechos para que en un término no mayor de 72 horas presente un nuevo dictamen a este Pleno. Pasamos ahora a desahogar la siguiente votación y en atención a la solicitud de la diputada Cecilia Romero Castillo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de separar la votación del apartado C en sus numerales 1 y 2 del artículo 14, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del apartado C, numerales 1 y 2 del artículo 14, en términos del dictamen.
Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del artículo 14, apartado C. Numerales 1 y 2. Hace unos momentos se sometió a consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México el apartado A de este artículo 14 en sus 4 numerales. Sin embargo, después de la votación nominal no se alcanzó la mayoría calificada, por lo que se turnó nuevamente a la Comisión de Carta de Derechos, que es la comisión dictaminadora, para que nuevamente lo analice y emita un dictamen en un plazo de 72 horas. Posteriormente, este dictamen se regrese a la mesa directiva de esta asamblea y se ponga a consideración del Pleno de este órgano legislativo. Posteriormente, se dio paso a la votación del apartado C de este artículo 14 en sus numerales 1 y 2, con la finalidad de también recabar la votación nominal y saber si se aprueba en sus términos, con la finalidad de que en caso de ser afirmativo, este se incluya en el cuerpo del proyecto de decreto. Esto lo sabremos en unos momentos más, ya que se han otorgado 3 minutos para que emitan el voto correspondiente, es decir, a favor, en contra o en abstención, recordando que también se necesita una mayoría calificada. En caso de que no se apruebe con esta mayoría, se procedería al mismo caso del apartado A, es decir, también se turnaría nuevamente a la comisión dictaminadora, es decir, a la Comisión de Carta de Derechos, para que se emita un dictamen nuevamente y posteriormente también se regrese a la mesa directiva. Pero déjeme hablarle acerca de este apartado C del artículo 14 en sus numerales 1 y 2, donde habla sobre el derecho al cuidado. Menciona que toda persona tiene derecho al cuidado, entendido como el conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las personas y les otorgan los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad. También señala que la ciudad promueve la economía del cuidado mediante la prestación de servicios públicos y universales accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social de acuerdo a la normatividad. Asimismo, fomenta la participación corresponsable de autoridades, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres, los hombres y los distintos grupos de edad en la provisión de servicios de cuidado. Se menciona que aún queda abierto el sistema electrónico. Hasta el momento se han emitido 42 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones. Sin embargo, hay que reiterar que en el resultado final se sumarán los votos que no se hayan registrado en este tablero electrónico. Así que lo invito a que juntos escuchemos este resultado. Presidente. Encina. Alejandro. Vamos a cerrar el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 45 votos en pro, 36 en contra. Por lo tanto, no alcanza mayoría calificada y toda vez que no existe voto particular ni propuesta previamente presentada en la comisión, se turna para un nuevo dictamen en las próximas 72 horas a la Comisión de Carta de Derechos el apartado C en sus numerales 1 y 2 del artículo 14. Continuamos con la votación. En atención a la solicitud de los diputados del Partido Acción Nacional de separar la votación del apartado D, numeral 6 del artículo 14, pido a la Secretaría abrir el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del apartado D, numeral 6 del artículo 14, en términos del dictamen. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del artículo 14, apartado D, numeral 6.
En estos momentos se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México lo que tiene que ver con el apartado D, numeral 6 de este artículo 14. Hay que recordar que esta fue una reserva que también se puso a consideración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y que ahora se pone a consideración en esta votación nominal en lo particular. En este apartado D habla sobre los derechos de las familias. Menciona que las familias son sujetos de derechos colectivos, que se reconoce su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales. Menciona que todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado. En estos momentos se escucha la voz de las y los legisladores, así que lo invito a que estemos al pendiente del proceso de esta votación. Escuchemos. Está mal la leyenda en la pantalla, es apartado D, numeral 6. Se hizo la aclaración. No apagar el sistema de votación, hacemos la aclaración de esta reserva. Escuchemos. Manifiesta abiertamente a fin de no reiniciar el sistema y porque se tendrá que apagar para hacer la corrección del tablero. Como escuchamos, se hizo la aclaración de que en estos momentos lo que se encuentra a votación nominal es el apartado D, numeral 6 de este artículo 14, el cual también necesita una mayoría calificada para quedar en este cuerpo del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Escuchemos cuál es la decisión de la Asamblea. El sistema electrónico sigue abierto. Es mejor tener el registro mediante este sistema. Aún continúa abierto el sistema electrónico para recabar la votación nominal respecto a este apartado D, numeral 6 del artículo 14, de emitir su voto? Así que estaremos próximos a escuchar el resultado en voz de la Secretaría de la Mesa Directiva y sabremos cuál es la decisión, si este se aprueba para que quede incorporado en el cuerpo del proyecto de decreto o para que se regrese a la comisión dictaminadora y se elabore un nuevo dictamen en un plazo de 72 horas. Escuchemos. Emitir su voto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 44 votos en pro, 36 en contra. En virtud de que el numeral 6 del apartado D del artículo 14 no alcanzó la mayoría calificada, se devuelve a la comisión a efecto de que presente una nueva redacción en un plazo de 72 horas que asegure contar con el respaldo de la mayoría calificada de la Asamblea. Continuamos. En atención a la solicitud del diputado Gabriel Cuadri de la Torre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de separar la votación del apartado F, numeral 3 del artículo 14, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del apartado F, numeral 3 del artículo 14, en los términos del dictamen. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación del artículo 14, apartado F, numeral 3. El apartado que está a consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en estos momentos es el que tiene que ver con el apartado F, numeral 3 de este artículo 14.
Hace unos momentos se sometió a consideración el apartado D numeral 6, el cual no alcanzó la mayoría calificada, por lo tanto se regresó a la comisión dictaminadora para que en un plazo de 72 horas se emita el dictamen nuevamente y se ponga a consideración del Pleno. En unos momentos más sabremos cuál es el proceso legislativo que se llevará a cabo en este apartado F numeral 3, después de que se emita el resultado registrado en este tablero electrónico. Se concedieron 3 minutos para que se emitiera el voto a favor, en contra o en abstención y saber si se obtiene la mayoría calificada. Hay que mencionar que de acuerdo a lo que se establece en este apartado F, numeral 3 del artículo 14 en los términos del dictamen, se señala que las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos gratuitos y de calidad. Habla sobre que la existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias, entre otros. Se informa que aún queda abierto el tablero electrónico, así que estaremos escuchando el resultado en unos momentos más. Sin embargo, veamos este tablero electrónico. Hasta el momento se han registrado 45 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones. En unos momentos sabremos cuál es el futuro de este apartado de acuerdo al proceso legislativo. Si no alcanza la mayoría calificada, se estaría regresando a la comisión dictaminadora, o si la alcanza, caso contrario, se estaría incorporando al cuerpo de este decreto. Escuchemos. ¿O diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 45 votos en pro, 36 en contra. No alcanza la mayoría calificada. En este sentido, en virtud de que el numeral 3 del apartado F del artículo 14 no alcanzó la mayoría calificada, se devuelve a la Comisión Carta de Derechos a efecto de que presente una nueva redacción en un plazo de 72 horas que asegure contar con el respaldo de la mayoría calificada de la Asamblea. Compañeras y compañeros legisladores, quiero informar que a solicitud del diputado Enrique Jackson Ramírez, presidente de la Comisión de Principios Generales, se convoca a sus integrantes a reunión de trabajo que se llevará a cabo el próximo martes 10 de enero a las 9 horas en el salón ubicado en la planta baja del Palacio de Minería. Quiero señalar que de los 2 dictámenes que se le turnaron, ya están incluso agendados en el orden del día de la sesión que estamos llevando a cabo. Tendrá que desahogar los temas vinculados con el preámbulo, los artículos transitorios y por supuesto el artículo 74, numeral 4. Los otros dictámenes han sido publicados oportunamente. Y finalmente, antes de decretar un receso, quiero hacer un exhorto a todas mis compañeras y compañeros integrantes de la Asamblea Constituyente a asumir con responsabilidad la encomienda que tenemos. No es posible que la polarización, que el encono impida a los habitantes, a las habitantes de la Ciudad de México contar con una Constitución a la altura que se merece la capital de todos los mexicanos. Y esperemos que en las próximas horas se generen las condiciones para establecer un clima de diálogo, entendimiento, que nos permita honrar los compromisos y construir los consensos que sean necesarios. Dígame, diputada
Ahí en la curul de la diputada Tobián, por favor. ¿Ya? Simplemente también para sumarme a su petición y que no sucede, que se trabaje con responsabilidad en la Comisión de Carta de Derechos y que no suceda también lo que sucedió con la comisión anterior. No se cumplieron las 72 horas y aún tienen que resolver el contenido del dictamen que se regresó a la Comisión de Principios. Que no suceda lo mismo en Carta de Derechos y que actuemos con responsabilidad. Simplemente eso, y que se respete el trabajo también de las comisiones cuando se regrese al Pleno. Muy bien, orden de la sala. Tiene el uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Carta de Derechos, Marcela Lagarde. Si hago... ¿Se oye? Yo no me oigo. Bueno, está bien para convocar a la Comisión Carta de Derechos para el martes a las 9 de la mañana en el Salón C, en el Salón 2 de Minería. Gracias, presidente. Confirmamos, se convoca a la Comisión Carta de Derechos a reunión de dictamen el próximo martes 10 de enero a las 9 horas en el Salón C de Palacio de Minería. Compañeras y compañeros, vamos a decretar un receso para reanudar nuestros trabajos el lunes 9 de enero a las 10 horas, continuando con la discusión del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos. De esta manera, el Pleno de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó en lo general este artículo 14 y regresó en lo particular el apartado A en sus 4 numerales, el apartado D, numeral 6, y el apartado F, numeral 3, con la finalidad de que esto se regresara a la comisión dictaminadora, a la Comisión de Carta de Derechos, se analizara nuevamente y se emitiera un dictamen para que éste tuviera el mayor consenso, se regresara a la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y nuevamente se pusiera a consideración del Pleno. Hay que señalar que en relación a este artículo 14 habla sobre la ciudad solidaria, donde señala temas como derecho a la vida digna, al cuidado, derechos de las familias, derecho a la alimentación y a la nutrición y a la vivienda, así como derecho a la salud, entre otros. Se ha dado cita para la sesión el próximo lunes 10 de enero, así que yo lo invito a que esté al pendiente del desarrollo de esta continuación de los trabajos. Hay que señalar que se decretó un receso y estos trabajos, les reitero, se estarán reanudando el próximo lunes. Así que lo invito a que esté al pendiente de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, y le dé ese puntual seguimiento a toda la actividad legislativa. Ha sido todo por mi parte, le agradezco que nos haya acompañado. Hasta pronto.